Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares del día. Una periodista española compara Gaza con Auschwitz y un programa de televisión pide disculpas por la expresión perro judío. La frontera israelí con los territorios en disputa se cierra durante todo el martes, jornada electoral. Netanyahu promete en una entrevista que si es reelegido, anexionará los asentamientos de Judea y Samaria. Ataque antisemita dentro de una sinagoga en Buenos Aires. Esta es la primera parte de las noticias, después volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de un artículo publicado en el diario El Periódico de Cataluña que ha comparado la franja de Gaza con el campo de exterminio nazi de Auschwitz y la red se ha llenado de críticas indignadas. El artículo, firmado por Georgina Higueras y titulado De Auschwitz a Gaza, afirma literalmente que Auschwitz ha pasado a la historia por ser el campo de exterminio mayor de la Alemania nazi y Gaza, después de 12 años de bloqueo, se ha convertido en el campo mayor de concentración del Israel racista y xenófobo de Benjamin Netanyahu y sus acólitos. El artículo añade más comparaciones entre Gaza y el campo de exterminación con una banalización evidente del nazismo, con equiparaciones como que, en su opinión, se mira hacia otro lado en los dos casos. También incluye incorrecciones, ya que Auschwitz está en Polonia. La publicación del artículo ha provocado indignación en la red. Mientras, en Telecinco, María Patiño, en nombre de todo el equipo que forma parte de Sábado Deluxe, ha pedido disculpas a la comunidad judía por una polémica expresión que utilizó Carmen Borrego durante su última visita al plató del programa. La hermana de Terelu e hija de María Teresa Campos utilizó la expresión perro judío, unas palabras que han molestado a la comunidad judía, tal y como ha reconocido María Patiño durante la recta final del programa. Con gesto serio y acompañada de un silencio sepulcral en el plató de Telecinco, María Patiño ha admitido que los medios de comunicación tenemos que tener la responsabilidad para no ofender. Patiño ha querido aclarar que su compañera Carmen Borrego en ningún momento ha querido ofender a ningún judío y ha terminado pidiendo mis más sinceras disculpas en nombre de todo el equipo del programa. Sí, en contra de lo que suele ser, el lugar común de mucha gente que cataloga el periodismo en, por ejemplo, telebasura y otros en opinión sesuda, pues aquí tenemos un caso un poco llamativo, porque por un lado la dirección del programa de Sálvame pues ha hecho una corrección, han reconocido que esto ha sido una ofensa que aunque no fuera intencionada, tienen que reconocerla y que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de no ofender. Esto dicho en televisión, pero en la prensa, en un periódico como El Periódico de Cataluña, pues se publica un artículo al cual me imagino que habrá algún editor que lo habrá mirado antes, en el cual pues todo lo que dijimos antes, es decir, la responsabilidad para no ofender, pues se la pasan por el forro de aquella parte, porque están comparando no solamente cosas incomparables, sino ofensivas. Es decir, primero, que el campo de exterminio de Auschwitz, como sabe cualquiera que tenga la más mínima información y cualquier niño de escuela primaria o secundaria que haya estado visitando en Madrid el último año la exposición, que parece que esta periodista Georgina Higueras no se ha documentado ni en la Wikipedia, tendría que saber que Auschwitz no estaba en Alemania, sino que estaba en Polonia, estaba en el territorio de la Polonia General, la Dirección General de Polonia. Bueno, el tema es que comparar lo que ha pasado en Auschwitz con lo que pasa en Gaza, no solamente, como digo, es totalmente, está fuera de lugar, porque no hay, es como comparar las invasiones de los mongoles a China
con la entrada de refugiados sirios en Europa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, aunque sea gente desplazándose? Pues no tiene nada que ver el hecho de que los judíos sufrieran en la Alemania nazi y que los palestinos posiblemente, no digo posiblemente, sino afirmo que hay muchos palestinos sufriendo en la Franja de Gaza, pero por razones totalmente ajenas a la acción de Israel. Porque aquí, otra vez, Israel se retiró de la Franja de Gaza desde el año 2005, justamente por la visión de que no habría que estar administrando la vida de otro pueblo en una zona como la Franja de Gaza con mayoría palestina. Pues se retiraron hasta el último vestigio y hasta el último ciudadano judío que había en la Franja de Gaza. Y lo que ha pasado no es responsabilidad de Israel, es responsabilidad de los palestinos y especialmente del grupo terrorista Hamas, que los está aprisionando y los está sometiendo a una vida miserable, porque todas las ayudas internacionales y toda la producción y todo lo que entra en la Franja de Gaza se dedica simplemente a construir túneles, comprar armas y fabricarlas para atacar a Israel. Ese es el único objetivo que se marcan los líderes de Gaza. Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Auschwitz, donde la gente no estaba encerrada en Auschwitz, la gente era asesinada en Auschwitz. En todo caso, si se le hubiera ocurrido citar algún campo de concentración, pero no un campo de exterminio. En Auschwitz estaban los alemanes y cuando llegaban los judíos los mataban. En Gaza no hay israelíes, no hay judíos israelíes. Los que asesinan en Gaza son los de Hamas. Así que dejen de hacer propaganda falsa. Están ofendiendo no solamente al Estado de Israel, sino que también ofenden a la propia democracia. Voy a decir por qué. Porque en su opinión, el hecho, esto se ha convertido en el campo mayor de concentración del Israel racista y xenófobo de Benjamín Netanyahu y sus acólitos. Y yo quiero decirle a la señora Georgina Higuera que los acólitos de Netanyahu son la gente que han votado en Israel, porque Israel es una democracia. Netanyahu está ahí por la voluntad del pueblo israelí. Que quede eso claro. No es que él de pronto, como los de Ismail Haniyeh y la gente que lidera Hamas están ahí porque son los más fuertes y los que disparan a la gente desarmada. Lo que hace Netanyahu está sometido a la voluntad popular, a las elecciones como las de mañana, al poder judicial que es totalmente independiente y que es capaz de llevar a la cárcel a jefes de gobierno y jefes de Estado, cosa que no pasa en ningún otro país del mundo. Y aparte de eso, aunque no sea representativo de la mayoría absoluta de la población, como sucede en muchos países del mundo en los que no hay un régimen bipartidista como en Estados Unidos, por ejemplo en España. En España, bueno, ¿cuándo hemos tenido mayoría absoluta? Que yo recuerde, solamente con el gobierno de Rajoy. No sé si alguno más anteriormente. Pero la mayoría de los gobiernos del mundo no son por mayoría absoluta, pero los gobiernos que salen elegidos son los que gobiernan, en el caso de Netanyahu, por formación de una coalición. Es decir, está acusando al Israel racista y xenófobo, es decir, a todo Israel, porque por lo menos son la mayoría de sus habitantes. Y no solamente que esto es falso, sino que es, incluso diría, racista, porque si uno rasca un poquito también lo que dice y por qué lo dice, está evidentemente en comparación con Auschwitz, no es gratuita. No se habla de los israelíes que son árabes o de los israelíes que son cristianos, sino evidentemente viene a hurgar en la herida de los israelíes que son judíos, es decir, en la herida de los judíos. Y esto en mi país y en todos se llama antisemitismo. Señora Higueras, creo que necesita usted tomarse un poco de aire fresco de su nazismo de izquierdas.
El ejército israelí ha anunciado el cierre desde la medianoche del lunes y continuará hasta la medianoche del martes de todos los cruces con los territorios en disputa, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, debido a las elecciones nacionales, una práctica estándar durante las festividades judías y celebraciones nacionales israelíes. Habrá excepciones para casos humanitarios, como el traslado de pacientes a hospitales israelíes, pero se requiere el permiso del coordinador de las actividades del gobierno en los territorios. El día de elecciones en Israel es no laborable para los empleados. La mayoría de las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Los ciudadanos israelíes estarán autorizados a desplazarse entre Cisjordania e Israel. Bueno, y sobre esto poco más podemos comentar porque en realidad todo lo sabremos con certeza en poco más de 24 horas, cuando se cierren las urnas en Israel, se haga el recuento de los votos, eso se traduzca en la cantidad de diputados de cada partido, se sepa exactamente cuáles son los partidos que participan, y a partir de ahí entrará a funcionar la cábala y la probabilística, tratando de formar coaliciones de gobierno. Como comentábamos antes, Israel es un Estado democrático con una tradición que solamente se remonta a estos 71 años de existencia, porque antes no existía como país. Pero en estos 71 años ha dado demostración de democracia para muchos, no solamente en la independencia de los poderes judicial, legislativo, ejecutivo, etcétera, sino en la posibilidad que existe en Israel de montar coaliciones para gobernar, cosa que ojalá ocurriese en España, porque nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y desentendidos dentro de este país, y me imagino que en otros países del mundo pasará otro tanto de lo mismo. Israel es un país que está acostumbrado, desde el primer gobierno de Ben Gurión hasta el último de Netanyahu, en formar coaliciones de gobierno con otros partidos. A veces para conseguir una mayoría absoluta, a veces simplemente por afinidad o por reforzar esa mayoría. Y eso indica y exige que los gobernantes van a tener que someterse no solamente a un escrutinio cada 4 o 5 años según se vote en cada país, sino constante, porque las presiones vienen desde el propio gobierno, desde los propios socios de coalición. Y lo hemos visto incluso en los gobiernos de Netanyahu, que han cambiado muchas veces a mitad de camino de su composición, saliendo algunos grupos, entrando otros, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo que salga de las urnas es lo que los israelíes quieren. Y eso habrá que respetarlo, porque por algo se dice que eso es la democracia. El primer ministro israelí, Netanyahu, prometió que si es reelegido, extenderá la soberanía israelí a los asentamientos de Judea y Samaria, Cisjordania. En la misma entrevista televisiva descartó la idea de un Estado palestino, indicando que pondría en peligro nuestra existencia. He aguantado enorme presión en los últimos 8 años. Ningún primer ministro ha aguantado tanta presión. Tenemos que controlar nuestro destino. En estos territorios viven algo más de 400.000 judíos israelíes. Sí, bueno, vamos a ver, estamos en plena campaña electoral, estamos en las últimas horas, y lo que Netanyahu o prácticamente cualquier político declare ante las cámaras de televisión, yo recomendaría a la gente que no se lo tome literalmente, porque después se pueden reinterpretar las mismas palabras y arrojar un significado totalmente distinto. El periodismo, los medios españoles se tiraron a la yugular cuando escucharon que Netanyahu prometió que extenderá la soberanía israelí a los asentamientos, en plan, tradujeron eso como anexión de Cisjordania. Bueno, vamos a decirlo de forma un poquito más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Lo que son los asentamientos
en Judea y Samaria o Cisjordania, los territorios en disputa, digamos, de la parte más oriental del país, a diferencia de Gaza, pues la parte de los asentamientos no ocupa más del 3% del territorio de Cisjordania, ¿vale? 3% del territorio de Cisjordania. Y desde ya los acuerdos de Oslo, hace 25 años, ahí se aplica las leyes de Israel. Es decir, que aunque no esté reconocido en una ley que este territorio forma parte de Israel, pues de hecho se gestionan o se administran como si fueran parte de Israel. Con lo cual, esto que está diciendo Netanyahu que va a hacer, ya está hecho. Ya está hecho. Es decir, que Israel o Netanyahu lo que no está diciendo es que va a agarrar Hebrón, Nablus, Ramallah, Belén y todos esos y los va a anexionar a Israel. No lo está diciendo porque, entre otras cosas, ni él mismo, con su propio y máximo afán derechista, sabe que eso es inviable porque ahí hay población palestina y algo va a haber que hacer con esa población palestina. No creo que se le venga a la idea de incorporarlos como ciudadanos israelíes y que en las próximas elecciones no solamente no salga votado Netanyahu, sino que posiblemente salga un candidato palestino a dirigir los destinos del Estado de Israel, cosa que me parece que no van por ahí los tiros. Así que menos lobos, Caperucita, porque aquí no pasa nada, hay que saber leer las noticias, es algo que tendrían que enseñarle a los periodistas, incluso en España. Tras la ceremonia del rezo del Kabbalat Shabbat el viernes noche en una sinagoga del barrio porteño de Palermo, 2 personas ingresaron al recinto con una actitud violenta y atacaron al rabino local. Primero entró una joven de unos 20 años y, según reportaron testigos en el lugar, dijo que hay que matar a los judíos. Luego entró un hombre e intentó defenderla cuando buscaban sacarla del lugar y hubo varios golpes e insultos. El hombre además rompió una botella y amenazó con atacar a los presentes con ella, además de gritar numerosos insultos antisemitas contra las personas que estaban en el lugar. El rabino del lugar, Uriel Husnish, que sufrió algunos cortes en sus brazos al intentar detener a los atacantes, comentó al medio Vis a Vis: «Nunca pensé que podía pasar algo así. Tuve terror. Junto con la seguridad pudimos detenerlo. Estamos pidiendo custodia policial para la puerta del templo». Bueno, en realidad, evidentemente, una vez que se produjo el ataque, se profirieron esos insultos antisemitas. Pero digamos que hay que calificar esto como un ataque no premeditadamente u organizadamente antisemita. Es más, son 2 personas indigentes que viven en la calle y que posiblemente también se confirme que son alcohólicos y drogadictos y que no sé exactamente qué es lo que llevó a esta mujer a entrar en la sinagoga, y cuando vio que eran todos judíos se puso a gritar que había que matarlos a todos, y luego vino su compañero y también se puso violento, etcétera, etcétera. Pero digamos que a pesar de que es un episodio de violencia y a pesar de que se profirieron insultos y amenazas antisemitas, no es un atentado en el sentido clásico de la palabra, de algo premeditado. Así lo entiendo yo, y creo que las indagaciones de la policía dentro de poco nos confirmarán si me equivoco o no, pero es muy difícil imaginarse que estas 2 personas perteneciesen a ningún grupo armado. Es más, son 2 personas que están perfectamente al margen de la sociedad, viviendo en la calle, lo que en Buenos Aires se llama cartoneros, es decir, los que duermen en cajeros o en sitios sobre un trozo de cartón. Así que bueno, es un hecho, por supuesto, que condenable, deleznable, pero que no hay que tomárselo ni meterlo en la misma categoría que cuando se produce un ataque antisemita pensado o programado, como puede ser incluso algo que podría ser menos violento, como es las pintadas y la rotura de tumbas en un cementerio judío. Pero eso sí que ya es un ataque
planificado y con ese objetivo. Nadie pasa por un cementerio y se pone a romper, o nadie lleva un spray para hacer ese tipo de desmanes. En cambio, esto puede haber tenido un origen en una simple, digamos, explosión de desequilibrio debido a estas sustancias y a la situación tan miserable en que viven. Aquí terminamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Vamos con la agenda del día. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Una agenda algo más breve que otros días. Sí, y si han visto el sumario del programa, de la programación de hoy, habrán podido comprobar que tenemos una entrevista con Rubén Lerner que nos habla precisamente de la primera noticia que les traemos en esta agenda, y es que la Asociación Weizmann España, que preside Lerner, tiene el placer de invitarnos a la mesa redonda con motivo del lanzamiento en España de la autobiografía de Chaim Weizmann, Prueba y Error. En esta mesa redonda intervendrán Yehuda Reinhardt y José Manuel Sánchez Ron. Será en la Fundación Ramón Areces este 9 de abril a las 7 de la tarde. Está en Madrid, en la calle Vitruvio número 5. Presentarles un poco a las personas que intervienen en esta mesa redonda. El profesor José Manuel Sánchez Ron es historiador de la ciencia y académico de la Real Academia Española, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Física por la Universidad de Londres, y ahora mismo es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Yehuda Reinhardt es historiador y presidente del Consejo Internacional del Instituto Weizmann de Ciencias y presidente de la Universidad Brandé durante los años que fueron de 1994 a 2010. Y Chaim, por supuesto, no tenemos que hablarles de Chaim Weizmann con mucho detalle. Ya saben la mayoría de nuestros oyentes que fue el primer presidente del recién creado Estado de Israel. Ejerció una labor crucial como líder sionista sin abandonar nunca su labor científica. En 1918 fue uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el 1934 fundó el Instituto Científico Weizmann, que es uno de los más prestigiosos en todo el mundo. Sus restos precisamente yacen, conforme a sus deseos, en el campus de este prestigioso Instituto de Ciencias que lleva su nombre en Israel. Así que si están interesados en conocer los pensamientos, la vida y la obra del que fuera el primer presidente del recién Estado de Israel, pueden acudir a esta presentación y, por supuesto, escuchar la entrevista que Jorge Rosenblum realiza a Rubén Lerner. Muy bien, pues esa era la primera noticia de esta agenda de hoy en las noticias de Radio Sefarad. Continuamos ahora con una exposición de pintura, ¿puede ser? ¿O? No, lo que pasa es que te ha llamado la atención el cartel de la primera jornada Raíces Hebreas del Cristianismo. Que lleva el subtítulo del amor gratuito a Israel, pueblo Mesías, arquetipo de todos los pueblos. Es una actividad, esta primera jornada, que tendrá lugar en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el campus de Vicálvaro, el próximo 7 de mayo. La organiza la Fraternidad María Estrella de la Mañana. Les sonará porque es una fraternidad cristiana, católica, muy unida al pueblo judío y que realiza, conmemora Purim, conmemora Pesaj, todas las festividades hebreas en su sede de Toledo. Además de la fraternidad, que es la organizadora, colabora en la Cátedra Universitaria España-Israel de la propia Universidad Rey Juan Carlos, Centro Sefarad Israel, la Universidad y, por supuesto, la Universidad Juan Carlos, y habrá una jornada benéfica para el proyecto Beit Abraham de Toledo. Así que están todos invitados a participar en esta jornada, que además cuenta con reconocimiento académico. Si acuden y son estudiantes, pues pueden obtener 0,5 créditos de la Universidad Rey Juan Carlos. Estupendo.
Pues nada, llegamos al final de la agenda cultural. Antes, Cerramos ahora. Voy a hablar solo un poquito de los ponentes que se me había que no me había dado tiempo a comentarles. Por ejemplo, se contará con la presencia de don Alberto Ruiz Gallardón, de David Hachuel, Carlos Roldán López es el coordinador de estas jornadas y los títulos de algunos de los temas propuestos son la Shoah y sus implicaciones para los católicos de hoy, o las nuevas formas del antisemitismo, que es otro de los temas, de los asuntos que tratarán en Mesa Redonda. Estupendo. Pues esos son los ponentes de este acto que nos comentaba Raquel. Ahora cerramos ya, ahora sí, la agenda. En la Luna. En la Luna, bueno. Sí, porque la nave espacial israelí Bereshit ya está cada vez más cerca de nuestro satélite. Esta mañana, a las 7:48 de la madrugada de Israel, la nave Bereshit ha completado de manera exitosa, estamos hablando del lunes, una nueva y exitosa maniobra que lo acerca más a la Luna, donde se prevé que llegue este jueves por la noche. No se sabe la hora todavía, pero bueno, ya pues está Dios mediante cerca, está muy cerquita. Alunizará este jueves. En esta última maniobra, los motores funcionaron durante aproximadamente 36 segundos y la cantidad de combustible quemado fue de aproximadamente 6 kilos. Durante la maniobra, la altura de Apolune, el punto más alejado de la Luna, se redujo de 750 a 210 kilómetros y de hecho se convirtió en la Perilune, el punto más cercano a la Luna. Bereshit se encuentra ahora en una órbita elíptica a una altitud de 211 kilómetros a 467 kilómetros alrededor de la Luna. Así que cruzamos los dedos y les seguiremos informando del viaje espacial de la nave Bereshit. Muy bien, pues nada, el jueves sabremos qué sucede con esta nave. Nosotros estaremos aquí, esperemos, en Radio Sefarad con ustedes mañana también en las noticias y en otros programas. Hasta entonces.